yo creo que en un magazine, como muchas veces he dicho, cabe de todo. Y hoy vamos a hablar con nuestra buena amiga, otro programa más, Lupe Pérez, escritora, que vive aquí en nuestro Valle de la Orotava. Ella es la autora del libro Historias en Guerra, y en este apartado que hemos titulado Pinceladas Literarias, pues otra semanita más la tenemos con nosotros en los estudios de esta casa. Lupe, bienvenida, ¿eh? Muchas gracias, como siempre, José Manuel, gracias. Yo siempre te digo, mira, el coche va solo, ¿no? Tiene piloto automático y viene derecho a la radio, y también es de agradecer. Me imagino que desde el programa anterior, pues buscando muchas cositas para el presente espacio del día de hoy, ¿no? Sí, claro, tú sabes, siempre intentando actualizarme y también, bueno, llevar a todos los oyentes, pues, nuevos autores o, bueno, autores que quizás nos suenan un poquito, como va a ser el caso de hoy, que es una autora muy sonada, muy reconocida, pero hay muchas cosas que yo no tenía ni idea. O sea, que las vamos a compartir hoy. Yo tengo que confesar, aquí con la cámara y todo, que nos están viendo ahora mismo en el canal de YouTube, que he aprendido cosas contigo, en programas anteriores, de personajes que sí, a lo mejor había oído algo, y lo mismo te habrá pasado a ti y a muchos de los oyentes que nos pueden estar ahora mismo escuchando en nuestra programación. Siempre es bueno, tener a toda esa gente por ahí, y hay muchos más. Sí, claro, yo al final, bueno, esto que traemos aquí o esto que traigo aquí... Son pinceladas. Claro, son pinceladas y un poco desde la admiración que tengo hacia esos autores, ¿no? Que son muchísimos, tanto a nivel español, canario, a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, siempre desde la admiración, no desde que yo sea una doctorada en ese aspecto, pero bueno, sí que intento pues investigar y documentarme, y es la idea, ¿no? Y la verdad que sí que estoy aprendiendo muchísimo yo también, también lo digo. Bueno, Historias en Guerra, que la verdad, pues mira, tienes el bolígrafo en la mano. Yo no sé cuántos habrás gastado ya, porque has hecho muchas presentaciones por toda la isla de Tenerife. Si decías que el coche viene solo hasta aquí, hasta Los Realejos, hasta nuestros estudios, pues el coche ha hecho muchos kilómetros por muchas presentaciones, unas más cercanas y otras un poquito más lejos, por eso de que has ido hasta el sur de la isla. Y lo importante es que el libro se dé a conocer, ¿no? Y la verdad que en ese aspecto, pues unos sitios pues habrás estado mejor y en otros no vamos a decir peor, pero sí es verdad que poco a poco se van extendiendo, y gracias a todas esas presentaciones que hay, pues la verdad que ya a veces el que no va a estos tipos de exposiciones porque no quiere, porque cada día se organizan muchos más y al lado de casa, por decirlo de alguna manera, para no citar pueblos por algún sitio, ¿no? Sí, bueno, y aparte que, bueno, hay muchísimos autores y la verdad que se está moviendo mucho, y compañeros con muchísima calidad también en sus obras. Y sí que es verdad que, bueno, ferias y firmas pues hay a tutiplén, ¿no? En un montón de sitios, y sí que es bonito también pues encontrarte a los lectores, gente que ya me va conociendo, gente también que no me conoce, pero que, bueno, le da una oportunidad al libro, ¿no? Le da una oportunidad a Historias en Guerra, bueno, y a mí como autora también, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre es de agradecer, ¿no? Y luego también yo siempre pido que me manden alguna reseña, que me digan qué les ha parecido, y la verdad que sí, el libro está yendo muy bien, la verdad, con muchísimo trabajo, pero bueno, no sé yo si hay algo en esta vida que no lleve trabajo, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, pero sí, muy contenta, y también por la respuesta, por supuesto, de los lectores y de todas las personas que también se acercan, ¿no? A la firma. O sea, que muy agradecida, sí. Pero antes de ese libro, y vendrán muchos más, porque como dice aquel, en la letra pequeña, hasta aquí puedo leer, Sí, es verdad. porque hay algunas novedades que ya en su momento se dirán, y espero que Lupe nos dé esa alegría lo antes posible, que no espere mucho tiempo, porque sé y nos consta. Muchos decían que en la gaveta, ¿no? Otros dicen en el ordenador, ¿no? Otros dicen en un folio ahí, en una repisa ahí, en una mesa, pero lo importante es que está trabajando en otras cosas, y ya lo dirá y ya se verá dentro de poquito, y nos contará por aquí, por esta casa, el siguiente paso que va a dar. Pero antes de Historias en Guerra y de mucho, bueno, yo creo que hasta siendo más joven, Sí. tiene muchas cosas publicadas, ¿no? Sí. Y hoy, ¿con quién nos vas a sorprender? A ver. Bueno, pues hoy me he traído... Este libro es del año 2021. O sea que bueno, ya tiene años, 2021, sí. Y bueno, se publicó en Diversidad Literaria, que es una editorial que online siempre está convocando certámenes de microrelatos y demás. Pues bueno, se convocó un concurso que se llamaba Madre no hay más que una,
Entonces, bueno, había que hacer un microrelato, lo que ya hemos hablado otras veces, microrelato es entre 100 y 150 palabras como mucho, que un poco que hiciera... eso lo tienes tú calculado, a lo mejor en un folio, 2 folios más o menos, ¿no? Porque Sí. a veces para contar todas las palabras... Claro, muchas veces al final pues se tira del ordenador Claro. que tiene el contador, ¿no? Claro, y ahí pues imagínate, tú no te ¿Cómo? imaginas lo que me cuesta recortar, ¿no? Lo que Eso me te iba a cuesta decir yo, recortar. cómo lo cuadro, porque luego si corto aquí ya no tiene sentido, a lo mejor para poner alguna palabra y que quede la cosa cuadradita. Tiene su truquito también, Tiene ¿eh? su truco, además que bueno, a mí me gusta mucho la expresión y bueno, dar detalles y al final, pues aquí se trata de hacerlo lo más conciso, pero que no se pierda el sentido, ¿no? Entonces, bueno, con esos microrelatos, bueno, madre no hay más que una, pues había que darle sentido de pues lo que significa la maternidad, ¿no? O darle un poco una dedicación especial al papel de la madre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo envié un microrelato y bueno, quedó pues seleccionado. Entonces, bueno, aquí está la antología, que se llama, no sé si lo pueden ver por ahí, pues eso, Madre no hay más que una. No te digo que te levantes, pero Y sí, bueno, yo creo que se a ve, ver si más lo o acerco menos, un poquito. Sí, ahí más o menos, sí. Y bueno, Tiene entonces... una mano, ¿no? ¿Eh? Que tiene una mano, Sí, ¿no? es una mano de bueno, de una madre, una mano Sí. pues más grandita y una mano más chiquitita, ¿no? Como la Sí, del niño, ¿no? exacto, sí. Y bueno, eso pues tenemos relatos tenemos relatos de España, pero también tenemos relatos de Colombia, de Perú, también tenemos por aquí De Hispanoamérica, ¿no? Sí, todo de Hispanoamérica, o sea, también tenemos aquí, pues eso, de México, que estoy viendo por aquí también. O sea, bueno, hay muchos seleccionados y bueno, la verdad que es finito, así como que se puede leer también sencillito. Yo digo, mira, igual para una tarde de avión o una tarde en una sala de espera, pues pues está muy bien, ¿no? Que no sea en el médico. Que no sea en el médico, por favor. Pero que sea en otro sitio, te lo puedes leer de un tirón. Sí, y bueno, mira, un poco hacen aquí un poquito de resumen de cuál es el sentido de la antología y te lo leo. Dice, las madres son únicas, no solo porque nos han dado la vida, sino porque luchan día tras día a lo largo de toda su vida para que seamos mejores personas y salgamos adelante. Sin ellas no hubiéramos llegado a ser lo que somos. Nos cuidan, protegen, educan, enseñan a querer, ayudan a crecer, regañan, incluso siendo ya adultos. Por ello hemos querido realizar este homenaje en forma de antología para aportarles una nueva sonrisa en el interior de su alma. Y tú eres madre. Sí. Y exactamente lo has vivido, como dices tú, en primera persona. Sí, sí. Entonces, bueno, pues eso, preparé un microrelato que la verdad que a día de hoy, cada vez que lo leo, sigo estando totalmente de acuerdo con lo que puse. Y creo también que bueno, que para tanto padres, madres, todos los que, ¿no? Tú eres padre también, todos Sí. los que tenemos ese sentimiento. Bueno, incluso también no solo el padre o madre biológico, porque también a veces no eres padre o madre biológico, pero también tienes ese sentido de cuidar, de acoger, de estar pendiente de alguien, ¿no? Y te digo, y tú también lo sabes, y muchos de los oyentes también, que a veces es como si hubiese sido por ti. O sea, decir, como no iba a decir parir, pero bueno, pues lo decimos, Sí, que exacto, también es la sí, palabra sí, que todos parir entendemos. es el verbo, sí. Exacto, Sí. pues muchas veces haces tienes esa responsabilidad como si hubiese sido tuyo, ¿no? Ajá, y en exacto. realidad, aunque no haya nacido Sí. de ti, pues tienes un concepto de que muchas veces sabes que a lo mejor esa no ha sido tu madre o no ha sido tu padre, pero tú la consideras a la persona y al final, por eso dices tú que englobamos a todos por igual, ¿no? Sí, yo eso lo llamo yo siempre lo llamo eso familia escogida. Ah, vale. ¿No? Porque yo lo llamo así un poco en el sentido de que, por ejemplo, yo en mi vida tengo la suerte de, bueno, tengo mi familia, pero también tengo mucha familia escogida, ¿no? Muchas personas que a lo largo de mi vida han ido apareciendo y al final pueden haber sido, pues no biológicamente, pero sí pueden haber sido como padre, como madre, como hermanos, ¿no? Sí. Porque al final, bueno, Siempre final, están ahí. Exacto, siempre te dan están muchos ahí. consejos, Ja. te cuidan Exacto. y a veces dices tú, no son parte de la familia, Exacto. que incluso familia de uno a lo mejor están más despegadas que esta gente, ¿no? Sí, son personas que a lo mejor van apareciendo a lo largo de tu vida. Sí. Entonces, por eso siempre digo que creo que este microrelato puede ser
puede hacer tanto alusión a ese sentimiento de maternidad biológica, como también ese sentimiento de esas ganas de cuidar o de proteger que puede tener cualquier persona pues hacia otra, ¿no? Pues nada, te escuchamos entonces. Sí, bueno, porque pues, si nos ponemos a hablar no lo hacemos. Bueno, pues nada, se titula Ajo y Estaca. Que no sé a qué te suena lo del ajo y la estaca, pero yo creo que ya a muchos oyentes les puede sonar Ajo y Estaca, pues igual alguna película más bien de vampiros, ¿no? Sí. Pero bueno, tiene su sentido. Y bueno, fue en su momento escrito hace mucho tiempo, así que vamos a escuchar en la voz de Lupe Pérez. Bueno, pues para todos, Ajo y Estaca. Aquí estás. Un reloj, tic-tac, tic-tac, golpea mi cabeza. El tiempo es nuestro, pero el tiempo pasa. Y creamos nuestros cuentos con hadas y duendes, con puertas abiertas. Alejo a los vampiros del miedo y la prisa. Alejo los muros que solo se construyen. Los muros que aún no ves, pero verás. Y con cada palabra, con cada beso, con cada tú puedes, te preparo cuerda, pico y pala, ajo y una estaca, porque sé que todo es posible para ti. Solo hay que dejarte buenas herramientas. Pues la verdad que compartes lo que escribiste en su momento con la actualidad, ¿no? Sí, bueno, un poco lo que quería expresar es el sentimiento de... Hablo un poco de del miedo y los fantasmas del miedo y la prisa, ¿no? Quizá yo creo que muchas veces nos pasa en las relaciones que siempre tenemos prisa, ¿no? Siempre estamos como corriendo. Entonces, bueno, es una de las cosas que me venía, ¿no? ¿Cuántas veces pues quieres dedicar tiempo y no puedes dedicar todo el tiempo? Pues en este caso, pues a tu hijo, ¿no? O a alguien muy cercano a ti no le puedes dedicar todo el tiempo que quisieras, ¿no? Y luego, por ejemplo, con el tema de la maternidad, yo leí hace mucho tiempo una frase, o sea, un pequeño poema que decía algo así como que tus hijos no son tus hijos, sino que son hijos de la vida, ¿no? Y que al final vienen a ti y tú, bueno, ocupas un espacio, ocupas un tiempo para luego darles alas, ¿no? Para volar, ¿no? Entonces yo pensaba en todo eso mientras hacía este microrelato, pensando que, bueno, al final quizás nuestra función es darles buenas herramientas, ¿no? Entonces por eso decía que te preparo cuerda, pico y pala, porque digo, bueno, pues son esas herramientas para enfrentarte pues, a lo que venga. Guiarte, ¿no? Para guiarte. Exacto, ¿no? para guiarte, para defenderte, para enfrentarte, ¿no? A la vida, que por supuesto tiene muchísimas cosas bonitas, preciosas, pero bueno, también tiene sus momentos complicados y queramos o no queramos, a todos nos vienen, ¿no? Entonces, bueno, por eso es el darte instrumentos, ¿no? Y luego lo del ajo y la estaca, claro, las películas de los vampiros, ¿no? El ajo y la estaca es como para ahuyentar a los vampiros, ¿no? Entonces, bueno, es eso, ¿no? Pues ahuyento al miedo, ¿no? Porque al final, bueno, todos en algún momento de nuestra vida tenemos miedo. Ahuyento al miedo y ahuyento a la prisa, ¿no? Y me dedico a darte todas esas herramientas para que tú puedas desenvolverte en la vida, ¿no? Y era un poco el sentimiento del microrelato. Y la verdad que, bueno, no sé, la gente con la que lo he compartido pues le ha gustado y a mí la verdad que me gusta, creo que lo intento resumir bastante. Espero que los oyentes pues lo compartan o, si no todo, alguna parte les pueda llegar ese sentimiento a ellos también. Pues Lupe Pérez, ahora como escritora en esta sección, en este apartado de pinceladas literarias, como decíamos al principio, contigo vamos aprendiendo, vamos, pues como digo yo, recordando pues a escritores, gente que ha hecho muchas cosas, que sus obras están ahí, pero algunas son más conocidas que otras, pero en esta sección contigo has ido recuperando ellos y a ella, hombres y mujeres. Hoy la cosa va de una mujer, ¿no? Sí, va de una mujer que aparte, te lo digo, o sea, me ha sorprendido muchísimo porque, claro, yo siempre la tenía asociada a la literatura infantil, muchísimo, por supuesto, es una mujer súper reconocida y que trabajó muchísimo por la literatura infantil, pero yo no tenía ni idea de un montón de aspectos que ella abarcó a lo largo de su vida, ¿no? De sus 81 años que vivió, ¿no? Y esta autora es Gloria Fuertes. Y la verdad que, bueno, ahora, vamos, he tenido que resumir, no sabes cuánto, porque es que tiene tantísimo
que cuanto más leía, yo decía, madre mía, pero es que cómo le dio a esa mujer tiempo de hacer todo eso, ¿no? No, y en otra época, ¿no? Sí, sí. Que no hay tantos adelantos como hoy en día, ¿no? Que a lo mejor te facilita cosas que antes no tenían esas herramientas, ¿no? Claro, ya nació en 1917, bueno, pues Me todavía... imagino que atendiendo a las casas, a la familia, el ratito que tendría para hacer esto, y ahí pues mira, aprovechó el tiempo, ¿eh? Totalmente. Y dejó bueno, cosas importantes. Sí, hizo muchísimas cosas. Entonces, mira, pues... Como dice en la sección pincelada, pues vamos con algunas de esas pinceladas. Pincelada, pero vamos, que se lo digo a los oyentes, igual muchos sabían mucho más que yo sobre ella. Yo tenía algunas pinceladas, pero vamos, me he quedado... Vamos, totalmente, como digo yo, súper fan de Gloria Fuertes por todo lo que ha hecho y lo que ha abarcado, y la preocupación también que tenía mucho de prevenir el analfabetismo e intentar promover la cultura, ¿no? Bueno, pues lo primero que me sorprendió es que se comenta que su biografía está llena de datos confusos, de la biografía de Gloria Fuertes, porque ella misma se encargó de ir difundiendo datos y cambiándolos constantemente. Como que era una persona muy tímida, entonces no quería dar datos certeros de su vida. Entonces decía una cosa, a lo mejor decía que tenía 6 hermanos, luego decía que tenía 7, datos así. Jugando al despiste. Sí, entonces, bueno, en la biografía una de las cosas que comentan es que, bueno, tampoco puedes dar por cierto todo lo que se dice porque jugaba un poco al despiste, ¿no? Quizás por esa timidez, ¿no? que ella tenía, ¿no? Intentaba un poco siempre preservar su intimidad. Nació el 28 de julio de 1917 en el madrileño barrio de Lavapiés. Era una familia humilde, ¿no? Su madre era costurera, casi muere en el parto, de hecho ella lo comenta en uno de sus poemas, y luego su padre era portero. Entonces, claro, al ser portero así de casas, pues fue cambiando de residencia por Madrid a lo largo de su vida. Una profesión que te obligaba a ir, como dices tú, saltando de un barrio a otro o de un pueblo a otro, ¿no? Exacto, entonces dice que realmente sus orígenes fueron muy humildes, ¿no? A los 3 años ya sabía leer, a los 5 escribía cuentos y los dibujaba. Y los cosía con hilo para encuadernarlos. Al final, oye, pues como un libro, ¿no? Fueron sus libros infantiles. Ella los escribía, los dibujaba y los ataba con hilo y ahí tenías un cuento, ¿no? Si es que al final la inventiva la tenemos donde queremos, sí, ¿no? Sus primeras lecturas fue Pinocho, ¿no? Porque ella dice que me hizo mucha gracia, que le asustaba a Blancanieves porque estaba muerta y le parecía un horror que en el cuento de Caperucita la abuela fuera devorada por el lobo. Por eso su cuento preferido era Pinocho. Y sus juguetes los que encontraba por la calle, ¿no? Era una persona muy humilde. Asiste a varios colegios, su madre la matricula en el Instituto de Educación Profesional de la Mujer, en todas las asignaturas propias de su sexo en aquella época, en cocina, en bordados a mano, higiene y fisiología, puericultura, corte y confección, mecanografía. Pero ella no quería ser modista, ni quería ser niñera. Entonces también se matriculó en gramática y literatura. Que ahí sí le iba mejor. Y su madre no podía entender sus aficiones, ¿no? Dice que eran impropias de la hija de un obrero. Que ella, hija de un obrero, se pusiera a pensar en poesía, ¿no? Era algo que la madre no entendía. Escribe sus primeros versos a los 14 años. Y bueno, su madre fallece en el año 1934, o sea que la pilla en plena adolescencia, ¿no? Durante la guerra empieza a trabajar de contable y de secretaria en una fábrica y entre cuenta y cuenta escribe cuentos y poemas. Sus lecturas de juventud son los poemas de Bécquer, Rubén Darío y Gabriel y Galán, pero a ella le influye mucho lo que es la llegada de la guerra civil, que produce en ella un sentimiento muy traumático, ¿no? Así escribió uno de sus primeros libros de poemas, que era La isla ignorada, que lo escribió pronto, pero hasta 1950 no lo publica. En 1935 publica sus primeros versos y dio sus primeros recitales de poesía en Radio Madrid y Radio España. Compraba libros a hurtadillas en la Cuesta de Moyano, que ahí en Madrid pues es muy popular para comprar libros y demás. Su primer amor fue un obrero que desapareció durante la contienda y después se enamora de un médico y lo meten en la cárcel. Entonces pues ella iba a verlo todos los días y también de ahí saca algunos versos pues muy dolorosos, ¿no? De ese sentimiento de separación. En 1939 pasa de la oficina de hacer cuentas a una redacción para hacer cuentos.
Debido al horror de la guerra, como decíamos, su visión de la vida es muy triste, ¿no? No entiende el absurdo de la civilización moderna, que lucha por cosas sin importancia y ignora la destrucción de los niños, ¿no? Ella siempre estaba muy preocupada por los niños, ¿no? Y ella usa mucho el tema antibélico, o sea, el tema de promover la paz en sus obras, ¿no? Una vez acabada la guerra, comienza a relacionarse con el mundo de las letras en revistas como Pelayo o Chicos, Chicas y Chiquitito. Esta última bajo la dirección de Consuelo Gil, donde publica cuentos de humor desde 1940 hasta 1955. Colabora como redactora en la revista infantil Maravillas. Era un suplemento infantil de un diario portavoz de la Falange, que el diario se llamaba Arriba. En 1942 conoce a Edmundo de Ory, al que le dedica un poema que se llama Delirio. Y a finales de los 40 entra en tertulias del grupo literario denominado Postismo, un movimiento de posguerra que era lo más avanzado que podía proponer España estéticamente bajo el régimen de Franco. Dentro de lo que había, pues ahí es donde ya se pudo enmarcar, ¿no? Y bueno, esto me llamó mucho la atención en estos años. Te impactó un poquito, ¿no? Sí, que en estos años se combina perfectamente sus dos facetas. O sea, era una mujer muy versátil porque tenía dos facetas creadoras. Una la infantil y luego la poesía social de adulto. Como dos ramas, ¿no? Exacto. Entonces ella dice, que me llamó mucho la atención, que ella analizaba su estado de ánimo y así actuaba. Para escribir poesía infantil se hacía niña, tenía que estar contenta y graciosa, imaginativa, fantástica, idear un argumento que hiciera gracia desde el primer momento. Lupe, yo estoy pensando es como que se metía en el papel, ¿no? Exacto, se metía en el papel y entonces usaba un vocabulario sencillo y en cambio si tenía algún problema, ¿no? Si se iba al papel, lo que tú dices, si se iba al papel de adulta, entonces se iba a esa poesía social del lector adulto, ¿no? De todas maneras, fuera como fuera, tanto para infantil como para adulto, ella siempre usaba un vocabulario muy sencillo, muy claro. Siempre decía que ella no quería ninguna palabra que tuviera que buscarla en el diccionario. Que la entendiéramos todos. Tenían que ser palabras entendidas a nivel general, ¿vale? Que no tuviera que estar rebuscando nada. Por eso usaba siempre un lenguaje como muy llano, ¿no? Aunque nunca se sintió ligada a ningún movimiento, la crítica a veces la ha unido al postismo, que ya lo dijimos antes, y también a la generación del 50, ¿no? La principal diferencia entre Gloria Fuertes y otros poetas que también fueron muy famosos o muy renombrados en esa época era su capacidad de llegar al pueblo, ¿no? Ella usaba un lenguaje tan llano, tan cercano, que llegaba como a más masas, ¿no? No es que los demás no tuvieran valor, por supuesto que no, sino que ella era como muy llana, ¿no? Como que se acercaba al pueblo totalmente. Podemos decir muy cercana, ¿no? Exacto, muy cercana. Que transmitía, ¿no? De hecho, ella decía que antes de contar las sílabas, los poetas tienen que contar lo que pasa. Y eso yo me lo marqué porque dije, es verdad, no hay que ella decía que no había que contar las sílabas, que lo que había que contar era lo que pasaba. Y luego ya lo de la métrica ya lo miramos luego. A tu manera. Exacto. Entonces por eso digo que era como muy cercana, ¿no? Por todo lo que he leído de ella, ¿no? Me da esa impresión, ¿no? Y se va aprendiendo uno porque va recogiendo recortes, ¿no? Exacto, sí. Entonces, bueno, en el año 1947 obtiene el primer premio de letras para canciones de Radio Nacional de España. Fue fundadora y directora de una revista poética que se llamaba Arquero, junto a Antonio Gala, Rafael Mir y Julio Mariscal. Allá por los años 1958 y sobre esa época más o menos... No éramos nacidos. Sí, publica la obra infantil Pirulí y organiza la primera biblioteca infantil ambulante por pequeños pueblos, llevando libros donde estos no llegaban por falta de dinero o por el analfabetismo que todavía existía en España. Date cuenta la idea que tuvo, ¿no? De trasladar a esos lugares los libros, ¿eh? Piensa en eso, o sea, ahora vemos las bibliotecas estas ambulantes también, sí, ¿no? Que a veces vemos la biblioguagua, ¿no? Sí. Pues ella ya en esa época, a finales de los 50... Que no éramos nosotros nacidos, imagínate. Exacto, ya ella se iba con una biblioteca ambulante porque le preocupaba que había sitios donde no llegaban los libros. Por eso digo que no solamente era una mujer intelectualmente brillante, sino también preocupada, ¿no? Por la situación social de su época.
Entre 1955 y 1960 cursa estudios de biblioteconomía e inglés en el International Institute y ahí conoce a una de sus mejores amigas, Phyllis Turnbull, y gracias en parte a ella pues obtiene una beca para impartir clases de literatura española en una universidad de Pensilvania. Quiero decir que también ella pues recorrió mundo, ¿no? Sí. Y en 1963 se vuelve a España a impartir clases de español a americanos en el Instituto Internacional que antes nombramos. Y bueno, ya en esta década de los 60 publica algunas de sus obras más conocidas. Ya en los años 70 es cuando empieza a vivir por y para la literatura de forma exclusiva, publica antología poética. En 1972 obtiene una beca de la Fundación Juan March para literatura infantil y sigue publicando libros de cuentos como La pájara pinta y La oca loca, que yo creo que esos pueden ser más conocidos. Un año más tarde aparece Sola en la sala, que es un testimonio de su propia soledad, de su insatisfacción amorosa, ¿no? También habla un poco de eso. Dice que lo escribió estando por primera vez enferma y que decía lo que tenía que decir con la rapidez de un dardo, un navajazo o una caricia. Bueno, la poesía llegó a constituir el motor de su vida y comienza a colaborar activamente en diversos programas infantiles de televisión española, que yo creo que quizás por ahí también viene, aparte de por su obra, también por los programas infantiles, Un globo, dos globos, tres globos. Ya, que eso ahí a mí sí no suena ya. me suena un poco, o sea, no porque a lo mejor los viera yo directamente, pero me suena Un globo, dos globos, tres globos, del que compone hasta la sintonía ella. Y La cometa blanca, que eso fue a partir del año 82. Y así se convirtió definitivamente en la poeta de los niños. Y es que con los niños le gustaba enredar adivinanzas, pareados, juegos de palabras disparatados y ripios. Que eso tienes que tener un arte, para hacerlo. Sí, fue designada por el diario Pueblo como la figura más popular. Y nada, bueno, sigue publicando obras también para adultos. Toda su poesía se basa en hablarnos de la realidad que vive y de cómo la vive. Lo que hace es relatar su vida, pero tapando las miserias, ¿no? Miserias o digamos los capítulos más oscuros o más feos, los tapa con humor, ¿no? Utiliza el mecanismo del humor como un mecanismo de defensa, pero es capaz de mezclar preocupación, incertidumbre, rabia con dulzura y desparpajo, ¿no? Entonces, bueno, tiene un poco de eso, ¿no? Sobre todo también eso, lo que comentan es que, sobre todo lo que decimos, el vocabulario ese tan cercano, frases hechas, muchos coloquialismos, muchos proverbios, siempre intentando darle a todo un nuevo significado, ¿no? Y bueno, ella trasciende no solo como poeta, sino también como personaje, y al final su voz fue familiar en todos los hogares españoles. Siempre se sintió querida por la gente, era una persona especialmente sensible, y a pesar de que ella misma se quejaba de que nunca le habían dado el Premio Nacional de Literatura Infantil, se enorgullecía de haber recibido el Premio Andersen en 1968 por una obra que se llamaba Cangura para todo. Y tenía amigos tan importantes como Camilo José Cela, que de hecho Camilo José Cela llegó a decir que bien le hubiera gustado a él ser capaz de escribir para niños como hacía ella. O sea, eso es un elogio en aquella época. Sí, viniendo de él también, ¿no? Y bueno, ya un poco para terminar, ella siempre decía que escribir para niños tenía una gran responsabilidad, ya que lo que pretende es despertar en ellos el amor por la vida, por la gente, las plantas, los animales, pero sin dejar el humor ni la fantasía, porque la risa es muy necesaria, ¿no? Lo que decíamos, le metía humor a sus obras. Y constantemente repetía que hay adultos que nunca han sido niños y son seres penosos. Sin pretenderlo, tuvo un gran afán pedagógico, ya que consiguió que aprendiera la gente la tabla de multiplicar o recitara los ríos de España a través de sus poesías, ¿no? O que escribieran bien. Mira, me saqué aquí unos versos. Dice, verso para la ortografía, a lavar ropa con V, a lavar ropa con V, alabar a Dios con B, alabar a Dios con B, huevo con H y tomate apto de aptitud con P. Claro, y ahí se te van quedando. Lo hacía con verso para que la gente recordara cómo va con B, cómo va con V, cómo y se te van quedando, claro. No actitud, sino aptitud con P, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues no sé, intentó desde ese... Son fórmulas que en aquella época, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, no en esto, sino en muchas otras cosas, que eran personas adelantadas a sus tiempos, ¿no? Sí, la verdad que tenemos mucho en este mundo, en esta cultura que estamos... Genios que hay por ahí. Exacto, porque además...
probablemente, literatura infantil, ¿no? Pero es que la literatura infantil tiene muchísimo, muchísimo detrás y sobre todo el sentido que ella le estaba dando, ¿no? O sea, ella quería que los niños aprendieran y bueno, y también un poco hacerlos felices y hacer que crecieran ya con un sentido, con una visión del mundo diferente, ¿no? Quienes la conocieron han dicho de ella que era un ser fácil para la sonrisa, para la comprensión, para asumir el error ajeno y fácil también para llorar en amor y compañía, para escuchar confidencias. Cuando Gloria ya conocía la gravedad de su enfermedad, le preguntaron qué tal estaba y por lo visto en una entrevista ella dijo que contestó que estaba a solas con Dios y su dolor, pero realmente no estuvo sola ni un minuto, ¿no? Siempre hubo alguien con ella hasta el final de sus días, ¿no? Es lo que comentan en la biografía. Murió el 27 de noviembre de 1998 con 81 años, pero rodeada de sus amigos íntimos que siempre estuvieron ahí. Lo que decíamos antes, la familia escogida, ¿no? Exactamente. Estuvieron ahí y bueno, murió en el año murió con 81 años. Pues yo creo que hoy hemos aprendido, ¿eh? Y además no nació aquí en Canarias, ¿no? Pero como decíamos, le tocó vivir en la capital de España en aquellos momentos tan complicados, pero superó muchas cosas, ¿no? Sí, y mira, ya sé que vamos cortitos de tiempo, pero traje un pequeño poema de ella que me parece que resume muy bien cómo era, ¿no? Yo creo que era eso, me da la impresión de que era una persona eso como muy cercana, muy llana, y a la vez yo creo que un poco se reía hasta de ella misma, ¿no? En algunas cosas, ¿no? Y entonces, nos sirve para poner punto y final. Sí, entonces bueno, este poema que se titula Yo soy así. Yo soy así, como me estáis viendo. Yo soy así, con la nariz pinochil, con hermosa nariz. Flequillo y entrecejo acusado. No me acuso de haber amado. Vestida de soltera. Mi moda es no ir a la moda. Mi guerra es no ir a la guerra. Soy más pacifista que artista. Más humanista que feminista. Más alta que baja. Mis músculos más fuertes que García. Soy tímida y no lo parece. Soy poeta y sí lo parece. Soy gorda y sí lo parece. Soy soltera y no lo parece. Soy viuda y sí lo parece. Soy una niña y no lo parece. Soy así, como me estáis leyendo. Pues qué bonito, ¿no? Para poner punto y final, hoy recordando a Gloria Fuertes, ¿no? Una mujer que, como hemos reiterado en el transcurso de estas pinceladas, se quedan cosas por fuera, pero lo has hecho muy bien. Por lo menos has reunido lo más así importante, se quedaban cosas, pero imposible, todo no se puede poner, claro. Imposible resumirlo más porque pero es que vamos... Yo por lo menos me he hecho ya una idea, ¿eh? Sí, sí. De quién fue, ¿no? Súper admirada y vamos con todo el derecho a hacerlo, ¿no? A ser admirada y por todo lo que trabajó. No te he hecho, pero el programa tiene que seguir, ¿eh? Vamos, Lupe Pérez, te espero en los próximos días aquí en este apartado que hemos denominado Pinceladas Literarias. Hoy contigo y recordando también a Gloria Fuentes. La verdad que la próxima semana no vamos a adelantar nada, ni en las sucesivas semanas, pero algo nos sorprenderás por aquí, así que te espero por aquí. Muchas gracias, que tengas una buena semana, ¿eh? Gracias a ustedes.